Sudán se desmorona en una crisis que ha captado la atención internacional. Para analizar este conflicto, hoy está con nosotros Yuriko Márquez Chávez, estudiante de Relaciones Internacionales de la FES Acatlán. Buenas tardes a todas y todos, me da mucho gusto estar en este espacio. Agradezco a las personas que me invitaron a compartir con ustedes un poco de este análisis acerca de la guerra civil en Sudán. Mi nombre es Yuriko Alondra Márquez Chávez, estudio en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la carrera de Relaciones Internacionales y estoy en 8º semestre. De nueva cuenta, reitero mi agradecimiento y vamos a comenzar. Hablemos de la guerra civil en Sudán y cómo esta no puede entenderse únicamente como un conflicto interno, sino más bien como una disputa geopolítica mucho más amplia en una de las zonas más estratégicas del mundo, el Mar Rojo. Bajo este contexto, actores como Emiratos Árabes Unidos han adquirido un papel clave que va mucho más allá de la cooperación internacional o la ayuda internacional. Pero antes de entrar a este análisis, es importante entender qué está pasando en Sudán. Y pues básicamente el país desde 2023 se ha visto inmerso en una guerra civil entre dos facciones principales. Por un lado el ejército regular y por el otro lado las fuerzas de apoyo rápido. Este conflicto básicamente se origina por una lucha por el poder, ya que tras el fallido proceso de transición democrática después de la caída de Omar al-Bashir, pues empiezan como estas tensiones dentro del mismo aparato militar que finalmente terminan convirtiéndose en una guerra abierta donde pues se busca abiertamente el poder por controlar el Estado, ¿no? Y a esto pues le sumamos actores externos como Egipto, que ha mostrado apoyo al ejército sudanés, y por el otro lado tenemos a Emiratos Árabes Unidos, que se le ha señalado de apoyar o, pues sí, básicamente apoyar o estar del lado de las fuerzas de apoyo rápido. Otros actores como Estados Unidos y Arabia Saudita han intentado mediar la situación, sin embargo, ha sido imposible como que el conflicto se solucione, ¿no? O llegar a una solución. Entonces, básicamente, también todos estos actores pues tienen sumo interés en el Mar Rojo. Y bueno, ahora sí, ya entrando en análisis, para analizar este conflicto, pues es importante rescatar 3 enfoques teóricos muy importantes porque nos van a permitir posicionarnos frente al tema. El primero de ellos, desde la perspectiva de Frantz Fanon, es importante entender que muchos de los conflictos actuales de África tienen raíces en el colonialismo. La violencia en países como Sudán, pues no es un fenómeno aislado, sino que responde a estructuras históricas de dominación, fragmentación territorial y dependencia que siguen presentes hasta hoy. En segundo lugar, con Immanuel Wallerstein podemos entender a Sudán como parte de la periferia del sistema internacional. Y bueno, esto básicamente, ¿qué significa? Pues significa que el territorio no solo va a ser relevante por lo que ocurre dentro de él, sino por cómo es integrado en dinámicas globales de poder, donde tanto potencias tradicionales como emergentes pues buscan posicionarse o consolidarse estratégicamente. Y finalmente, para este análisis, partiremos desde la geopolítica crítica de Gerald Todt, en la que él nos dice que la geopolítica no debe entenderse como una simple descripción del espacio, sino más bien como una práctica discursiva. Es decir, los territorios no son estratégicos por naturaleza, sino que se construyen como tales a través de narrativas de poder, seguridad y sobre todo, pues, control. Y bueno, bajo esta lógica, centrándonos en esta lógica, el Mar Rojo no solo va a ser una ruta comercial importante, que claramente lo es, sino más bien es un espacio cuya relevancia ha sido construida y reforzada por actores internacionales. Y pues básicamente es una zona por donde pasa una gran parte del comercio global, especialmente el petróleo, pero también es un corredor geopolítico donde se puede proyectar ese poder.
Y pues aquí es clave introducir otro elemento para el estudio de este análisis, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China. Este proyecto pues básicamente busca conectar Asia, África y Europa a través de infraestructura, comercio e inversión. Y el Mar Rojo pues va a ocupar un lugar estratégico dentro de estas rutas globales. Y bueno, la presencia de China en puertos, corredores logísticos y proyectos de infraestructura en África ha incrementado la competencia internacional en la región. Esto significa básicamente que el Mar Rojo no solo es relevante o no solo está siendo relevante por su ubicación, sino porque se ha convertido en un punto clave dentro de la reconfiguración del comercio global impulsado por potencias emergentes. Y bueno, en este contexto, Emiratos Árabes Unidos también ha desarrollado una estrategia clara de expansión de su influencia en el Cuerno de África y el Mar Rojo, a través de inversiones en infraestructura, infraestructura portuaria, alianzas políticas y apoyo a actores pues, locales, ha buscado consolidarse como un actor clave en la región. Así, su presunto respaldo a las fuerzas de apoyo rápido no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia mucho más amplia de posicionamiento geopolítico en un espacio donde también interactúan intereses de potencias como China. Sin embargo, pues más allá de estas acciones materiales, lo importante es entender que esta presencia también se legitima mediante discursos que presentan al Mar Rojo como una zona vital para la seguridad y el comercio global. Y bueno, aquí hay un punto muy importante que destacar, que es justamente que esto permite justificar la intervención y el posicionamiento de actores externos en territorios que históricamente pues han sido subordinados dentro del sistema internacional. Y bueno, básicamente de esta manera la guerra civil en Sudán adquiere otra dimensión. No se trata únicamente de un conflicto interno entre facciones, sino más bien de un escenario donde se pueden llegar a cruzar intereses geopolíticos mucho más amplios, vinculados tanto a rutas comerciales globales como a proyectos estratégicos como los que ya vimos de la Franja y la Ruta, ¿no? Y bueno, básicamente, en conclusión, Sudán no debe analizarse únicamente como un caso aislado de guerra civil o interno, ¿no? Sino que es en realidad un punto clave dentro de una disputa geopolítica más amplia en el Mar Rojo, donde actores como Emiratos Árabes Unidos y también potencias como China, pues buscan proyectar poder e influencia. Entender esto, pues nos va a permitir ver a África no como un espacio pasivo, sino más bien como un escenario central en la configuración del sistema internacional contemporáneo.